Creo que Piero justamente estaba comentando ese tema hace un momento cuando ingresé. Y bueno, espero de que Dios los mantenga con mucha salud a cada uno de ustedes y a todos sus familiares. Bienvenidos al taller integral para el examen parcial de mecánica de fluidos para este ciclo 2021-01. Somos la comunidad estudiantil de divulgación e investigación del área de recursos hídricos y medio ambiente, CEDIARMA YPN UPC. Primero que nada, quiero mostrarles quiénes son los encargados de este magnífico taller que hemos preparado para ustedes, con todas las ganas de este mundo, para que puedan sacar 20 el día de mañana. Por favor, no me decepcionen, que por algo no me he roto el coco resolviendo los problemas que sufrí un poco, chicos, se los voy a confesar. Hace tiempo que no resuelvo problemas de mecánica de fluidos, pero definitivamente es una dicha, la verdad. Recuerdo que me encantaba este curso. Primero que nada, quiero presentarles al primer expositor. Él es el joven Piero Alba Ponce, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC, perteneciente a la sede de San Isidro, es líder de equipo en el área de investigación dentro del capítulo CEDIARMA YPN. Como saben muy bien, creo que es de su conocimiento, este capítulo tiene afín, ¿no? Justamente en cuanto a sus investigaciones referente al área de Ingeniería de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, como hace un momento lo comenté. Nuestro estimado Piero tiene una gran frase célebre, la cual quiere compartir con ustedes esta noche antes de iniciar este fabuloso taller. Vive el presente sin pensar en el mañana, vive el presente sin imaginar el alba, vive el presente sin tratar de dejar pendientes para mañana y vive el presente sin dejar de lado a tu familia. ¡Qué bonito! Es muy bonita esta frase y espero que cada uno de ustedes la tome en cuenta, no solo hoy, ¿no? Sino para todo el resto de sus días dentro de su formación universitaria y también para la vida personal. Bueno, no quise presentarme al inicio porque justamente este espacio está dedicado para eso. Mi nombre es Mayra Cristina Bella Izquierdo, soy presidenta del capítulo CEDIARMA YPN UPC. Soy bachiller de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC y también con mención en gestión de la construcción. Los invito, por favor, a que no se vayan de la universidad sin hacer las menciones que tenemos. Espero de que sea de su conocimiento. En caso no, al final también me pueden hacer la consulta. Nuestra universidad se caracteriza por tener dos menciones muy importantes. Una de ellas es la gestión en la construcción y la otra es infraestructura. Así que les recomiendo que tomen esos electivos porque les va a ayudar bastante para su currículum vitae. Por otra parte, vamos a iniciar este taller. Voy a dejarle al encargado de esta moderación primeramente, que va a empezar con los primeros tres problemas, que es Piero Alba Ponce. Hay unas pequeñas recomendaciones y sugerencias que básicamente son que estén concentrados al 100%, los estamos dejando pasar por un momento, ya que estamos un poco contra el tiempo en cuanto al taller. Bueno, Piero, te dejo para que puedas iniciar con estos primeros problemas y puedas explicarles a tus compañeros. Sí, claro que sí, Merita, gracias. Más bien, porfa, dame el control del PPT, control remoto. En estos momentos te lo paso. Ya está, listo. Ah, ya, sí lo puedo cambiar. Acá. Ya, listo, chicos. Aquí uy, ¿qué pasó? Les estamos presentando el primer problema que vino hace ya 2 años, el 2019-2, y el de examen parcial, claro, ¿no? Así que vamos directo al grano, directo a lo que han venido acá, ¿no? Ahora saber los problemas. No sé por qué se para cambiar cada rato. Dice, se conectan un medidor, un medidor y un manómetro a un recipiente cerrado para medir su presión. Si la lectura de medida es de 80 kilopascales, bueno, acá en la figura se puede apreciar un poco, determine la distancia h cuando, y nos dan para dos casos, cuando sea agua y cuando sea mercurio. Entonces, cuando nos dan ese tipo de casos, fluidos diferentes, se va a resolver casi todo igual, pero van a cambiar sus densidades o pesos específicos, ¿no? Así que aquí vamos a poner opciones de puntero láser. Entonces, en la parte de aquí,
Nos dicen que tiene nuestro manómetro. Entonces, por teoría, nosotros sabemos que las presiones, la presión absoluta llega a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y si ya nos indican que está medido mediante un manómetro y aparte que es un recipiente cerrado, no va a haber presión atmosférica, no va a haber la presión del medio ambiente, la presión del aire. Así que hay que tener en cuenta eso, que en la pregunta C, en el ítem C, nos piden si eso influye, ¿no?, en nuestros cálculos. Pero para la primera pregunta, el fluido del agua, entonces habría que determinar H. Entonces nosotros, aquí no sé si lo pueden apreciar bien, acá en el sistema está el gas y justo en la parte base, donde comienza la altura H, comienza el fluido y que sigue con toda esta columna de ese fluido, que para el primer ítem viene a ser el agua, ¿no? Así que nosotros tenemos que ver en qué punto nos conviene tomar las presiones, porque obviamente se podría tomar en cualquier punto, pero en todos los puntos eh, no nos conviene tomarlo en todos los puntos, tiene que ser en puntos claves. Y uno de los puntos claves que puede ser es acá, justo en el cambio de los fluidos, de gas a nuestro fluido que es el agua. Ya que justo en ese instante, en ese punto, llegan a ser las presiones iguales. Entonces nos marca que nuestra presión por el manómetro del gas viene a ser 80 kilopascales. Entonces se va a mantener esa presión hasta este límite con el fluido y la presión dentro de ese límite llega a ser igual en ese punto. En un instante, en un cachito de tiempo llegan a ser igual. Entonces ahí es donde nosotros lo determinamos y lo igualamos. Entonces, por fórmula de presiones, les recomiendo que tengan sus fórmulas a la mano, ya que fluidos es full fórmulas y tienen la suerte que sea virtual, ya que pueden estar con su formulario a la mano. Entonces vendría a ser la altura por el peso específico del fluido en general, ¿no? Como viene a ser el agua, y nos daban de dato que la densidad del agua es 1000, pero no se van a confundir, la densidad del agua no es igual a peso específico del agua. Así que nosotros sabemos también que el peso específico es igual a la densidad por nuestra gravedad. Así que nosotros, para poder hallar esa altura h, ya la tenemos en nuestra fórmula y vamos a despejar h y vamos a tener que h va a ser igual a 80 por 10 al cubo, que representa los kilos de pascales, entre 9810, que viene a ser 1000 de la densidad por la gravedad, que es 9.81, ¿no? Si es que el problema no te dice cuánto equivale la gravedad, se considera 9.81. Así que nuestra primera altura llega a salir 8.155 metros. Ok, pero ahora nos piden también considerar en el ítem B si el fluido fuera mercurio. Viene a ser el mismo razonamiento, que en ese punto hay un delta de tiempo súper pequeño que llegan a ser iguales, y reemplazamos los valores. Pero para este caso, a nosotros nos dan de dato que el mercurio, el S es 13.6. ¿Y qué es el S, señores? A ver por el chat, porfa. ¿Saben qué significa el S? ¿Cuál es su fórmula? Claro, claro que sí, es la gravedad específica. Y la gravedad específica, ¿cómo se calcula? Es el peso específico de algún fluido en general sobre el peso específico del agua. Claro que sí, Paola. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ya que nosotros necesitamos hacer un cálculo previo para poder reemplazarlo como peso específico, ¿no? Entonces, tendríamos que nuestra gravedad específica viene a ser igual a la del peso específico del fluido entre el peso específico del agua, y para poder hallar el peso específico de ese fluido viene a ser el S por el peso específico del agua. El S por el peso específico del agua. El S viene a ser 13.6 multiplicado por 9.810. Peso específico del agua, recuerden que es 9.81 por 1000. Entonces, ahí calculamos la segunda altura, de que si fuese mercurio, ¿no?
Y para el último ítem que preguntan, ¿cómo influencia la presión atmosférica en sus cálculos? Pues en este caso nuestra presión atmosférica no forma parte, ¿no? No va a formar parte de nuestros cálculos, porque va a ser un sistema cerrado. Entonces, pero yo les he calculado en caso hubiera sido abierto, como un extra. En caso hubiera sido abierto, pues al efecto del problema, no. Simplemente la respuesta sería que no influencia porque es un sistema cerrado y no hay presión atmosférica, no va a entrar aire. Pero si fuese abierto, entonces se consideraría presión absoluta, es presión manométrica más la presión atmosférica. En una presión atmosférica, sus profesores lo deben haber pasado su evaluatario así de fórmulas, de conversiones, y ahí nos indican que la presión atmosférica en una columna de agua viene a ser a 101.325 pascales. Y así que la suma de los dos vendría a darnos la respuesta. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a la pregunta 1? Creo que está bastante claro, ¿verdad? Para poder pasar al siguiente problema. Wow, creo que hay un pequeño déficit entre lo que yo manejo y la pantalla. Ojalá eso no afecte para el siguiente problema, que sí voy a hacer unos trazos. Ya. Ahora viene acá el problema 2. ¿Ok, chicos? En el problema 2 también del examen parcial del 19.2 nos dice así: el cilindro de 2 metros de diámetro y longitud 1.5 metros se encuentra inmerso por el lado izquierdo de aceite. ¿Ok? Por el lado izquierdo, no nos dicen que se encuentra totalmente sumergido de aceite. Entonces nos piden determinar las reacciones en A y en B, despreciando que hay rozamiento. ¿Ok? Entonces no hay fricción. Asumir peso específico del cilindro, tanto, y aceite, su DR 0.8. Luego voy a preguntar qué es el DR. Entonces acá tenemos, acá en la figura que vino en aquel examen, nos mostraba, sí, disculpe, ¿alguien habló? No, no, se confundieron, creo. Entonces aquí en la figura nos mostraban un cilindro, pero obviamente que nos muestran la vista frontal, ¿no? Entonces hay que aplicarle su DCL. Aunque parezca tonto, hay que hacerlo, porque necesitamos proyectar algunas cosas, ahorita lo van a ver. Entonces, a ver, nos piden acá la reacción en este punto. La reacción en A, también nos piden la reacción en este punto, bueno, sería debajo de acá del círculo, pero para no tapar la solución lo estoy colocando arriba, que viene a ser las normales, ¿no? Porque chocan con otras estructuras, en este caso en el punto B con el piso. Y eso sería todo. No, eso no sería todo, faltan otros. ¿Dónde más? Para hacer su DCL, ¿qué más tienen? Nos han dicho que despreciemos el peso del cilindro. No. Entonces, en el centro le tenemos que colocar su pesito. Su peso y también en la parte de acá de la parte izquierda de esta figura habría que colocarle o sombrearlo, que esa parte está sumergida, ¿no? Inmersa de aceite. Ok, esto hay que considerar que está de aceite. Solo el lado izquierdo, como indica acá, por el lado izquierdo de aceite. Ok, entonces,
¿Qué es lo que nos piden? Determinar las reacciones, determinar las reacciones en A y en B. Entonces, si es que el lado izquierdo, en el lado izquierdo hay fluido, y en este caso es el aceite, como dice Rodrigo, dice, hay que especificar que hay fluido por debajo del lado izquierdo. Claro, entonces, claro, obviamente, por eso les decía, acá tienen que no solamente fijarse en la vista frontal, que nos muestra la circunferencia, ¿no? Este es un cilindro, o sea, tiene su profundidad, y al otro lado también está otra base, ¿no? Entonces nuestro cilindro tiene una profundidad de cuánto, nos indicaban arriba, de 1.5. Entonces, para ese caso, 1.5. Entonces nosotros tenemos que saber, como decía Rodrigo, hay que expresar las fuerzas de empuje. Hay que expresar las fuerzas de empuje en el lado izquierdo, ya que en el lado derecho, como no hay fluido, entonces no hay. La fuerza de empuje aparece cuando el cuerpo está sumergido, puede ser todo el cuerpo, o mitad del cuerpo, o tercera parte del cuerpo, o si alguna parte del cuerpo está sumergido, ahí es donde aparece la fuerza de empuje. Entonces, aquí para este caso se presentaría, habría que trabajarlo en 2D, fuerzas de empuje, fuerzas horizontales y fuerzas verticales, que en un momento los vamos a dibujar, que van a tratar de, como dice, su propio nombre lo dice, ¿no? Tratar de sacar al cuerpo del agua, bueno, en este caso del aceite, tratar de empujar al cuerpo. Entonces acá, a ver, lo vamos a colocar fuerza horizontal 1, fuerza horizontal 2, y luego, a ver, dice Tony, dice, profesor, va en el centro de presiones, ¿no? Claro, en sí sí debería ir, pero eso en sí más nos interesa en qué punto exactamente va cuando nosotros aplicamos o vemos problemas más pegados a hidrostáticas, ¿no? En las compuertas. Ahí sí es bastante necesario determinar en qué punto precisamente vamos a colocar nuestra fuerza. También vamos a ver un problema de compuertas. Y entonces yo lo he separado como si fueran dos tipos de empuje, ¿no? Fuerza horizontal uno y 2, y eso nos botaría una resultante, pero no simplemente va a haber fuerzas horizontales, también va a haber fuerzas verticales que van a tratar de sacar al cuerpo de su posición, ¿no? Entonces tenemos acá nuestra fuerza vertical 1, y acá vamos a tener nuestra fuerza vertical 2. También disculpe, chicos, que se ve feo, pero no tengo mi mouse ahorita al alcance. Si justo se me malogró. Ok, entonces tenemos nuestras fuerzas horizontales, nuestras fuerzas verticales que van a representar nuestro empuje. Entonces, si nosotros ya hacemos DCLs, entonces al toque tiene que venir a nuestra mente sumatoria de fuerzas en X y en Y sumatoria de momentos igual a cero, profe. Claro, porque nosotros se debe considerar que el sistema está en equilibrio, ya que no nos indica que el cuerpo tenga aceleración, ¿no? O tenga velocidades cambiantes. Así que nosotros acá vamos a aplicar, acá en la izquierda, síganme, dice sumatorio de fuerzas en X va a ser igual a cero. Entonces, va a ser las fuerzas horizontales H1 y H2, que al final al cabo es como si fuera una sola fuerza, ¿no? Que representa una sola fuerza de empuje que iría al medio. Entonces, por eso ya simplemente coloqué la fuerza horizontal o empuje y va a ser igual a la reacción en A, porque van a ser en diferentes sentidos. ¿Y por qué las fuerzas horizontales apuntan hacia la derecha?
Porque si el lado izquierdo tiene acá fluido, entonces va a tratar de botarlo, va a tratar de empujarlo, ¿ok? Y creo que me preguntan Marjorie, me dice, ¿por qué verticales? Ok, sí, mira, ¿por qué verticales? Recuerden que es un cilindro, no se queden en el 2D, vayan al 3D, es un cilindro, tiene su profundidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este fluido? Va a tratar de empujarlo por el costado y va a tratar de empujarlo también verticalmente. Pero verticalmente no se va a poder porque hay supuestamente una pared arriba y como un techo, ¿no? Y abajo un piso. Y acá también hay una placa que impide su movimiento cuando la fuerza de empuje aparece. Por eso nosotros hacemos el equilibrio, porque el sistema está en reposo. Y también cuando aparece el equilibrio, cuando la velocidad es igual a cero, cuando es constante, es la primera ley de Newton. Su física de cole, muchachos. Entonces, tenemos esta primera ecuación. Nuestra reacción en A es igual a la fuerza horizontal, o nuestra fuerza de empuje, pues, ¿no? Y luego viene nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Vendría a ser el peso que apuntaba para abajo, más la fuerza vertical en 1, en 2, bueno, acá lo coloqué al revés los números, arriba es en 2 y abajo en 1, fuerza vertical en 1 más la fuerza vertical en 2, más la reacción en B que apunta hacia arriba y lo igualamos a 0. Y en este caso, fuerza vertical 1 y fuerza vertical 2 nos representa, ¿qué nos representa, muchachos? Nos va a representar nuestra fuerza de empuje. Entonces, pues ya le había colocado E, entonces nos quedaría despejando reacción en B, pasando todas las demás incógnitas a la derecha, peso menos empuje. Y ahora vamos a nuestras fórmulas, chicos, y formularios. ¿Qué tenemos? Cuando vemos presiones, fuerzas sobre superficies, ¿qué vienen a ser? Hay fórmulas que dicen nuestro peso específico por nuestra altura, por nuestra área de proyección. Ahí donde vienen que en este caso nuestra área de proyección no es simplemente una circunferencia en 2D, sino es un cilindro que nos conviene ponerlo, imaginarlo como un rectángulo, ¿no? Acá vamos a reemplazar los valores teniendo nuestra fórmula, sería 0. Allá, pero acá, el DR, ¿qué viene a ser el DR, muchachos? No es no es peso específico, no es densidad. ¿Qué viene a ser el DR, muchachos? En lo anterior, en el anterior problema vimos el S y ahora el DR, densidad relativa. ¿Y densidad relativa qué es igual? O sinónimo de quién es? Es igual a gravedad específica. Claro, densidad relativa o gravedad específica. Entonces, DR no es de rock and roll, como una vez escuché por ahí, sino es igual al S. Entonces sería S o DR, es igual a 0.8. Entonces hacemos el mismo procedimiento. La densidad relativa es el peso específico de algún fluido en general entre siempre el peso específico del agua. Entonces, reemplazando, haciendo una pequeña multiplicación, antes vamos a obtener que nuestro peso específico, para este caso del aceite, viene a ser 0.8 por 9.810. Por la altura, nuestra altura en este caso, de nuestra fuerza horizontal, no es la altura vertical, viene a ser la altura horizontal, ¿no? Que viene a ser nuestro radio de la circunferencia, que viene a ser 1. Por eso viene a ser 1. Y por el área de proyección. A ver, chicos, el área de proyección. Recuerden que es fuerza horizontal. Entonces está... A ver. No sé si puedan ver bien mi hoja, que les voy a mostrar ahora. Ok, así tenemos la imagen. Es como que ustedes ven esta parte de acá. Pero nuestra fuerza horizontal que trata de empujar
a nuestro cuerpo por el lado izquierdo, va a atacar acá. Entonces, si ataca acá y nosotros desglosamos esto, viene a ser como si fuera un rectángulo, ¿no? Entonces, por eso, viene a ser, pues acá yo había dejado como un rectángulo, porque ustedes se pueden imaginar, una proyección. Entonces, viene a ser la altura total o el diámetro de la circunferencia, que viene a ser 2, por el 1.5, porque es la longitud, el otro lado, la altura en sí del cilindro de acá. Entonces viene a ser por 1.5. Entonces nuestra fuerza horizontal viene a ser 23.544 newton. Cuidado con las unidades, eso es lo que mucha gente a veces por no igualar unidades desde un inicio falla y ya el profe les baja puntos al final, ¿no? Y ahora, hay que hallar ahora nuestra fuerza de empuje. Nuestra fuerza de empuje, muchachos, ¿a qué es igual? Es igual a nuestro peso específico de un fluido, en este caso viene a ser del aceite, por nuestro volumen sumergido, ¿no? Y nuestro volumen sumergido, o en este caso, ¿cuál vendría a ser? Pero, disculpe chicos, Deyanira me pregunta, ¿por qué dos? ¿Por qué dos, Piero? Porque mira, a ver, ah, las fuerzas horizontales es como decir, no están apuntando en sí a la cara visible que tenemos acá en pantalla, en 2D, ¿no? Si no tienes que imaginarte que este es un cilindro, o sea, tiene su profundidad. Y esas fuerzas horizontales están apuntando como que por el centro, ¿no? Del cilindro. Y entonces, si nosotros desmembramos o desglosamos nuestro cilindro, viene a ser un rectángulo. Y seguro del cole también lo han hecho, ¿no? Lo desglosamos y ese cilindro llega a ser un rectángulo, viene a ser la proyección. Entonces, el rectángulo que indica viene a ser la altura vertical de todo, un lado del rectángulo, un lado del rectángulo viene a ser la altura vertical de todo, de todo el diámetro, ¿no? Que viene a ser 2, que viene a ser 2, y luego vamos a tener el otro lado, ¿no? La base del rectángulo, que ya viene a ser su longitud, viene a ser 1.5. Por eso de ahí sale el 2, que viene a ser la altura total. De ahí me indican en la sección C, la sección es un rectángulo, se desglosa la longitud y el diámetro. Uno era el HCG, ¿verdad? Claro, sí, uno es el HCG, Jorge. De ahí el área proyectada es el diámetro, ¿por qué dos es el diámetro? Ya. De ahí me indican que la sección C, en el DCL falta una reacción C, me parece. Ah, ya. No llega a faltar una reacción. Entonces, aquí en este punto vamos a tener peso específico por estamos acá en el empuje, ¿ok, chicos? Tenemos entonces nuestro peso específico por el área que tenemos visible, que es de la circunferencia, y por nuestra h de profundidad, que viene a ser 1.5, porque viene a ser el volumen. Es como el volumen de un cilindro, ¿no? Área de la base por la altura, ¿no? Entonces vamos a reemplazar los valores y vamos a obtener este dato como empuje. Y luego, ahí no queda el problema. Ya hemos hallado las incógnitas, pero ¿qué nos falta? Nos falta el peso. Y el peso, también por fórmula, sabemos que es nuestro peso específico de nuestro cilindro por el volumen. ¿Ok, chicos? Ah, ya, sí, Julio, sí, es entre dos, sí, acá aquí en la fórmula se me pasó colocarle el entre dos, pero sí, sí, sí es entre dos, porque como es así, es volumen sumergido, no se ataca a todo el cilindro, no, sino a su mitad. ¿Qué es RB? Es la reacción en B, es la reacción en B, Marjorie, la reacción en B, ya que abajo si hay un piso, está, ¿qué indica en la figura? Pues no hay un piso.
Entonces, acá vamos a tener, para poder hallar nuestro peso específico del cilindro, por nuestro volumen. Y acá vamos a tener ¿alguien habló, me parece? No. Entonces vamos a reemplazar nuestros valores, pi por nuestro radio al cuadrado por elevado a pi por radio al cuadrado, perdón, por 1.5, que viene a ser nuestra longitud, nuestra profundidad, y por dato que el peso específico del cilindro es 2173, era de dato, chicos. Entonces ahí vamos a obtener nuestro peso. Oye, abre el ojo. Sí, estoy mirando. ¿Ah? Sí, estoy Chicos, mirando. disculpen, traten El ojo de... de acá parece que está cerrado, te has levantado la cara. No. Traten de mutearse, por favor, no sé quién está con su micro abierto. Ya, y ahora ya tenemos nuestra fuerza horizontal, tenemos nuestro empuje, tenemos nuestro peso, y en las ecuaciones previas que habíamos tenido ya las relaciones de las ecuaciones, nuestra relación en A viene a ser el valor de fuerza horizontal, que es tanto, y nuestra reacción en B, que viene a ser peso menos empuje, reemplazando los valores, es tanto. Hasta ahí todo claro, ¿verdad, chicos? Entonces simplemente recordar nuestra fuerza de empuje, no aplicarla a todo el cuerpo, sino a los cuerpos sumergidos. De ahí también tener presente la fórmula de fuerzas sobre superficies, la fuerza horizontal que hemos aplicado, y también tener en cuenta, ya que no nos indican que el cuerpo estaba en equilibrio para poder hacer nuestra sumatoria de fuerzas igual a cero. Y en otro problema también puede llegar a ser necesario sumatoria de momentos, en caso nos falte hallar incógnitas, ¿no? Claro, el peso y sí, sí, es todo. Entonces, hasta ahí todo claro, chicos, para poder pasar al siguiente problema. Sí, porque, Marjorie, porque las fuerzas verticales, su resultante viene a ser el empuje. O sea, sí, yo he desmembrado las fuerzas verticales, como las fuerzas horizontales, pero, como sabemos, las fuerzas en física, si tenemos dos fuerzas en un plano de 2D o 3D, si las juntamos, llegan a darnos una fuerza resultante. Por eso, cuando su profe hace ejemplos, quizás simplemente les muestra una sola fuerza de empuje que apunta en el centro, ¿verdad? O que pasa por la línea vertical del centro de un cuerpo. Y por eso simplemente se le coloca la E, pero esa E de empuje viene a ser la resultante de todos los empujes. No es que solo en ese punto del centro aparece la fuerza de empuje, sino que en todo el cuerpo hay fuerzas de empuje, pero la resultante es justo en el centro. Dice, ¿por qué la longitud del cilindro? Por la longitud. ¿Por qué? A ver, dice, profe, en E. A ver, todo claro, profe. En E, el H prof. ¿A qué te refieres con que en E, el H prof? En el empuje, el H de profundidad. Ah, ya, porque es peso físico por volumen sumergido. El volumen sumergido. Y si nosotros tomamos como altura simplemente la circunferencia, o sea, ustedes pueden así, a simple golpe de vista, ¿no? Pueden creer que de repente la altura es el diámetro de la circunferencia, ¿no? Pero no, pues traten de, de parar el cilindro, ¿no? Nosotros al momento de pararlo, de tenerlo en vertical, tenemos nuestra área de la base por toda la altura, y toda esa altura llega a ser 1.5, simplemente que estaba echado. Ya luego dice, ¿por qué es 1.5? Por la longitud del cilindro, ¿cierto? Gracias a profe. ¿Por qué no hay reacción? Dice, ¿por qué en la superficie es el aceite? Por eso no, claro, es el aceite. Sí, eso creo que me están preguntando desde antes, ¿no? Esa capita que está arriba viene a ser del aceite. No es que, creo que me confundí, había dicho que era un techo. No, abajo hay un piso y arriba es esta grosor de línea, se ve, ¿no? Esta grosor de línea es una capita de aceite. Por eso no hay resonancia, muchachos. Ok, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Para poder pasar a lo siguiente. Sí, sí, chicos, bien, sí, me confundí. Es una capa de aceite, por eso no había resonancia.
Ok, pasamos al siguiente problema. Ok, ahora, el siguiente problema también viene a ser del examen 19.2, que dice así, a ver, muchachos, dice, una madera homogénea AB tiene sección transversal de 0.15 por 0.35. Ok, entonces, aparentemente la madera, su sección transversal, o sea, si la madera nos están mostrando así, pues, ¿no? De manera frontal lo estamos viendo así, entonces la parte de acá, su base, se podría decir, es un rectángulo, ¿no? Eso nos indica que es la sección transversal. 0.15 por 0.35. Determinar lo siguiente, peso específico de la madera y la tensión de la cuerda. Ok, cuando nos digan, pues, ¿no? Hay la reacción en tal punto, hay la cuerda, hay el peso, al toque tiene que venir a su mente que tienen que hacer DCLs. DCLs y tratar de indicar bien las fuerzas, como en este caso. En este caso, este problema es interesante, porque nuestro cuerpo, nuestra madera homogénea, nuestra barra de madera, no está al aire libre, pues no está cierta parte sumergida en agua y cierta parte más pequeña está en la atmósfera. Así que, a ver, si un cuerpo, pero vamos a hacer primero nuestro DCL, ¿ok? Nuestro DCL. Ok, tenemos nuestro DCL. Entonces, esta línea de acá va a representar, no es el nivel de referencia, sino es el agua, el nivel de agua que vamos a tener. Y esta otra línea sí va a llegar a representar a la madera, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser, muchachos? A ver, comenzamos por lo más fácil. La cuerda, su tensión. Vamos acá, tensión de la cuerda. Va a apuntar de manera vertical. La tensión. Y ahora, como está nuestro cuerpo sumergido en agua, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? ¿Qué fuerza aparece cuando un cuerpo está sumergido ante un fluido? Aparece la fuerza de empuje. Claro que sí, César, aparece la fuerza de empuje. Y a ver, ¿dónde, a cuántos metros colocaríamos la fuerza de empuje de acá del punto A? ¿A cuántos metros creen que colocaríamos la fuerza de empuje del punto A? A ver, yo les voy a ayudar con el peso. El peso, uy, se regresó allá. El peso sí o sí está a la mitad de la madera. Por más que una parte esté sumergida o no, sí o sí está a la mitad. Entonces, si toda la longitud de esta plaquita de madera llega a medir 10, la mitad viene a ser 5, pero aproximadamente por acá. Acá va a estar nuestro peso. Ok. ¿Y dónde colocaríamos nuestro empuje? A ver, ¿a cuántos metros de acá del punto A? Claro, el empuje va a la mitad de la longitud del sumergido, ¿no? Que viene a ser 4. Ok, si de acá, desde este punto hasta este punto, vale, ¿no? 8, entonces el empuje apunta hacia arriba siempre, va a estar a la mitad. Entonces, a ver, aproximadamente por acá vamos a apuntar, vamos a colocar nuestra fuerza de empuje. Ok, y siempre me suelen preguntar a veces los chicos, profe, ¿y por qué? ¿Por qué ahí, no? Pues, bueno, es porque viene a ser la resultante. En sí, empuje aparece en todos los puntos donde está sumergido esta plaquita de madera, pero justo en el centro se representa la resultante del empuje. Ok, tenemos ahí hasta 4 metros, entonces entre el empuje y el peso hay 1 metro. Ok, tenemos 1 metro, acá tenemos 4. Y a ver, ¿falta alguna variable más para el DCL o ahí quedaría?
Tenemos empuje, peso, cuerda. No nos dicen que se aplique alguna fuerza. No nos dicen que hay algún cuerpo encima de nuestra plaquita de madera. Entonces quedaría ahí. Hasta ahí quedaría nuestro deseo. Y ahora vamos a lo que nos piden. Peso específico de la madera. ¿Ok? Peso específico de la madera. ¿En qué fórmulas podríamos obtener el peso específico de la madera? Tantas fórmulas influidas que eso suele a veces confundir también. ¿En qué fórmula podríamos calcular nuestro peso específico de la madera? A ver, chicos. Pues habría que usar los datos que tenemos, ¿no? Tenemos nuestro peso. Nuestro peso va a ser igual, peso de la madera viene a ser igual, claro, lo que dice Julio, viene a ser igual, peso viene a ser igual a peso específico de nuestra madera por el volumen. Ok, sí. Y ahí tenemos el volumen, sí lo tenemos. Tenemos nuestro peso específico de la madera, eso no lo tenemos. Tenemos nuestro peso, tampoco lo tenemos. Así que quedaría aquí, estaba hablando de este punto, siempre tiene que razonar al toque. Si nos piden peso específico de la madera, ¿en qué fórmula aparece eso? Entonces quedaría expresado en peso igual a 0,42 por el peso específico de la madera. Ok, y el volumen, ¿no? El volumen viene a ser nuestra cara transversal que da datos 0,15 por 0,35 y por la longitud, ¿no? Como en el cilindro era la profundidad, en ese caso, el problema anterior. En este caso nuestra longitud viene a ser dicho valor. Así que también otra fórmula que podríamos usar viene a ser la fuerza de empuje, nuestra fuerza de empuje. Nuestro peso específico del agua, 9.810, por el volumen sumergido. 8 por 0,15 por 0,35 y tenemos el siguiente valor, ¿no? De 4.120,2 newton. Así que ahora vayamos a tratar de encontrar nuestro peso específico de la madera, ¿no? Que vendría a ser la sumatoria de momentos igual a 0. Y en este caso, tendríamos que hacer nuestra sumatoria de momentos, pero muchachos, pero, este, nuestra placa está totalmente horizontal, no, está a cierto ángulo. ¿Nos indican el ángulo? No. ¿Hubo corrección en aquel problema? No. Habría que asumir algún ángulo. ¿Y ahora qué ángulo vas a asumir? Simplemente colócale teta. Quizás en el camino se elimina. Entonces, a ver, esta parte de acá voy a tratar de borrarlo. Ya. Y ahora vamos a colocar, ¿no? Y aquí lo vamos a colocar nuestro teta y nuestro teta. Ok, acá vamos a colocar un ángulo teta y por la z del Profesor, zorro, su geometría elemental, en profesor, este lado también vendría a ser teta. ¿Alguien está hablando, disculpe? sí, profesor, una consulta. En el peso no sería 10 por 15 por 35. En el empuje, viene a ser 8. No, profe, en el El otro, peso. en el peso de la madera. Ya, acá en el peso. Viene a ser nuestro peso específico de la madera por nuestro volumen, y nuestro volumen, en este caso, viene a ser 0,15 por 0,35. ¿Qué pasó? Se cambió. Ya.
allá, o sea, toda la barra indica que es 10, ¿verdad? Claro, sí, sí, muchachos, sería 10. Se ha tipeado mal. Sería 10. Entonces ahí, para que me ayuden con los cálculos, ¿cuánto sería este valor? Acá ya no sería 0.42. Se cambiaría de valor, ¿no? Sería 10 por 0.15 por 0.25. Solo 8 se consideraría, a ver, creo que sale 0.525, ¿no? Ya, entonces sería 0.525 y simplemente en el 8 acá, si es en el volumen sumergido, pues se considera simplemente 8, 8 que está sumergido. Ok, entonces nuestra sumatoria de momentos, para poder hallar nuestras variables que nos faltan, vamos a hacer sumatoria de momentos igual a 0, pues, ¿no? Entonces vamos a tomar como punto acá el punto A y el punto 0, punto A acá de la izquierda, donde está la cuerda, y vamos a considerar, pues, ¿no? Mm, que de manera antihoraria el momento es positivo, si que sean pues al revés, de manera horaria positivo, pero ya estamos considerando de manera antihoraria positivo, sería la fuerza de empuje por nuestro, acá en este caso, ojo que estamos tomando ejes verticales y horizontales, no hemos inclinado nuestro eje de referencia, ¿ok? Entonces por eso sería nuestra fuerza de empuje por nuestro seno de teta por 4, que nos indican, ¿dónde está? Ah, ya, luego está en el punto A, chicos, en el punto A. Estamos aplicando sumatoria de momentos acá en el punto A, o en el punto 0, punto A, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces sería E seno de teta por 4 menos el peso, pues, ¿no? Nuestro peso viene a ser W seno de teta por 5. Los brazos de palanca, las fuerzas, y vamos a obtener la siguiente ecuación reemplazando los valores, ¿no? Que ya hemos hallado anteriormente. Entonces tenemos esta ecuación y simplemente acá como les dije, ¿no? Seno de teta se elimina, entonces no era necesario saber cuánta inclinación tenía nuestra plaquita de madera, ¿no? Entonces, como los datos habían cambiado, creo que Luis ya lo calculó, 6.278.4. ¿Por qué borró el 0.42? Claro, Fernando, mira, había sido un error mío. Este, para el empuje, el volumen sumergido, así se considera que la longitud de la plaquita de madera viene a ser 8. Pero para determinar en la fórmula del peso igual al peso específico de la madera por el volumen, ya viene a ser el volumen de todo, ¿verdad, muchachos? De toda la placa de madera que viene a ser 10. ¿Ok? Por eso lo hemos cambiado y he borrado el 0.42, que creo que era ahora multiplicando 0.525, y entonces acá también cambiaría, ¿no? 0.525, entonces el nuevo valor es lo que me indicaba Luis, 6.278.4 newton por metro cúbico, siempre teniendo en cuenta las unidades, ¿ok? Y ahora, como último paso, nos piden la tensión en la cuerda. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y simplemente, tensión apunta para abajo, el empuje para arriba, el peso para abajo va a ser igual a 0. Entonces, vamos a reemplazar los valores de empuje menos el peso, va a ser igual, bueno, acá también cambiaría, pues, ¿no? Ya que he venido arrastrando, ¿sí? Ahí sí también vencería el empuje, esto si no cambia, a ver el peso. El peso sí tendría que cambiar, porque acá es 0.525 por el peso específico de la madera. Sí tendría que cambiar. Claro, solo el peso cambiaría, el empuje no, el empuje sí está bien. Ok, chicos, ¿alguna duda más en este caso para pasar a los siguientes problemas que ya vendría a explicar mi queridísima amiga Mayrita? Ese 824.04 sí se hizo con los datos correctos. 124. ah, no,
No, ahí habría que cambiar el empuje. Diré el peso, porque acá no es 8, es 10. En esta ecuación de la ítem A, desde el peso, viene a ser W es igual a 0.525, ¿no? Ah, sí llega a salir el error. Entonces, como le dije, fue un error de tipeo que tuve, pues, ¿no? Le puse 8, pero en sí había calculado los valores cuando lo resolví con 10, pues, ¿no? Sí, sí. Listo, muchachos. Ahora paso con Mayrita. Mayrita, ¿estás ahí? Para que se pueda seguir explicando los Hola, siguientes Piero. problemas. Sí, sí, ya listo. Genial. ¿Todo claro? No sé si alguna duda final tienen los chicos sobre tus problemas. Sería bueno de Mm, de Ah, que de este, repente me dicen lo espera un ratito. consulten en el chat. Dice, a ver, tratando de responder un poco las preguntas antes de pasar. A ver, un rato, chicos, Claro. ahorita voy a tratar de leerlos a todos. Sí, sí, Ya, sería si sale el bueno. valor de 824, ya ahí está bien. Simplemente fue un error de tipeo. Si sale ese valor, ¿por qué canceló el seno? Ya, pues entonces cancelamos. Simplificamos seno a la izquierda, seno en cada término, se van los senos. O si es que no la ves así, pasas el término al otro lado, entonces es como si tuvieras dos senos en ambos lados, entonces se van a eliminar, ¿no? Y de ahí vendría aplicando la corrección, cambiando por si sale ese valor, ¿por qué canceló ese? Ya. Error de tipeo, dice Mario, entiendo mi dibujo. Sí, discúlpeme, que estoy con mi dedito, no estoy con mi mouse. Sí, a ver, acá en el punto A viene a ser la tensión vertical para abajo, acá en el centro de la longitud sumergida de 8 a 4 metros del punto A viene a ser la fuerza vertical E hacia arriba, y el peso sí viene a ser con respecto a toda la plaquita de madera, que si es 10 metros a 5 metros desde el punto A, ¿no? Vertical para abajo. De ahí, a ver, me quedé en Marjorie, ¿no? De ahí puede poner la pregunta 2 para tomarle captura. Ya, bueno, si desean tomarle captura, vamos a retroceder. Igual chicos, no se preocupen, el PPT se los vamos a compartir internamente una vez el video se suba a nuestro canal de YouTube, porque también esta exposición está siendo grabada y va a ser colgada en nuestro canal de YouTube. Eh, si todavía no nos siguen, los invito a que nos sigan, por favor, que se suscriban en el canal. Les agradecería de repente al área de marketing que se encuentra presente dentro del grupo que pueda compartir el link en el chat, ¿sí? Se los agradecería para que así los chicos que aún no están suscritos se puedan suscribir. Ahí está la pregunta 2, chicos. Muy bien, yo tengo todo ese examen resuelto, faltan 2 preguntas. Ah, ¿Se podrían comunicar conmigo? ¿Y cómo? A través de mis redes, a través de mi Twitter, a través de mi TikTok. A ver, les voy a dejar, mm, no sé si tienen el correo de todos, ¿verdad? ¿O lo podemos mandar por ahí a los correos de todos? Claro, también, claro que sí. Tenemos la data de todos los participantes inscritos en el taller y se puede compartir por ese medio también la solución Ya, listo, a mi chicos. correo. Entonces, por el medio del capítulo, el capítulo va a ser llegar toda la resolución del examen, ¿ok? Que faltarían 2 preguntas. Entonces, chicos, ahora continúa con Mayra, entonces. Ya, genial. Entonces ya todas las dos absueltas, entonces. Listo. Muchas gracias, Piero, por el pase. Eh, bueno, muchachos, vamos a continuar con el siguiente problema de este fabuloso taller, que justamente hemos preparado para ustedes. Esta pregunta la extraje de la PC1 de un ciclo super mega pasado, como lo pueden visualizar, es del 2018-2. Está súper sencilla, la verdad. Está súper sencilla, pero también puedo compartir este tema en uno de sus problemas, que es justamente presión hidrostática, ¿no? Y bueno, se los voy a leer.
Bueno, disculpen que diga 4. Lo que pasa es que Piero mencionó en el anterior problema que era el número 4 del examen, ¿sí? Yo seguí el orden de los problemas. Entonces, ese es el número 4 de todo el taller, ¿sí? No se vayan, no piensen que es el mismo problema, ¿sí? El enunciado del problema es el siguiente, dice calcular la presión absoluta, considerar las siguientes densidades del aire, que es 1.27 kilogramos por metro cúbico, del agua, que es 1000 kilogramos por metros cúbicos, y mercurio, ¿sí? Bueno, yo para este problema, como pueden visualizar, espero que lo vean un poco bien, de repente el gráfico está un poco distorsionado, como pueden visualizar es un sistema abierto, como indica acá. Entonces, cuando tú tienes un sistema abierto, ya tienes que de por sí recordar la presión atmosférica, ¿cierto? O que también normalmente la llaman o la determinan presión barométrica. Entonces, tienes que considerar esta presión dentro de tu análisis, porque justamente ese valor no se puede escapar, ¿no? Porque también está interfiriendo esta presión dentro de este sistema. Entonces, puedes ver justamente el sistema que contiene, ¿no? Mercurio, tiene agua, por el lado izquierdo también hay aceite, y bueno, puedes ver que la presión absoluta A es la superior. Acá hay un ligero error, creo que acá simplemente hay que hallar la presión absoluta en este punto, entonces para el análisis no hay que considerar el aire. Creo que es un dato que te dan para despistarte un poco y confundirte, ¿sí? Recuerden que de todas maneras a veces van a haber datos que no vamos a necesitar para el análisis del problema, ¿sí? Que simplemente los colocan para confundir un poco al estudiante. Entonces, y además te puedes dar cuenta también que no vas a poder analizar el tema del aire, que es un tema un poco difícil porque tú sabes que presión hidrostática es peso específico por altura, ¿verdad? Por la teoría que has aprendido durante tus sesiones. Entonces, ¿qué altura utilizarías justamente para calcular acá, no? O sea, no tendría sentido. Entonces, vamos a continuar con el análisis de este problema. Recuerda esta altura de 5 metros que justamente te dan de dato y que también la altura de la columna de aceite que tienes es de 3.5 metros y también que te dan una pequeña altura, de repente no se visualiza bien, pero justamente donde estoy indicando en el puntero, hay una pequeña altura de mercurio que es de 320 milímetros y que te va a ayudar para poder resolver el problema. Para que se pueda comprender mejor cómo es que se va a aplicar el principio, Piero, te voy a agradecer de que me puedas apoyar con el chat en el caso exista alguna consulta. Tengo un pequeño inconveniente a veces con el chat, a veces no puedo abrirlo al mismo tiempo que comparto pantalla. ¿Sí? Dale, Muchas está bien, gracias. Marita, dale. Entonces, ya, perfecto, gracias. Bueno, como pudieron ver en un problema anterior, hay que justamente colocar esos puntos claves, ¿no? Para aplicar el principio, ¿no? De la presión hidrostática, donde justamente en una misma línea, ¿no? En una misma línea, o como sabemos, solemos determinar que se llama línea de referencia, ¿no? Justamente en estos temas, en 2 puntos, dentro de esta misma línea de referencia, las presiones son iguales. Entonces yo he determinado acá el punto C y el punto D. Lo que quiere decir que en el punto C y en el punto D las presiones van a ser iguales. Pero también puedes analizar que por este lado, si te das cuenta, en el punto C no va a ser sencillo, ¿no? Obtener el cálculo de esta presión. Pero si es que te das cuenta, por ese principio de hidrostática, la presión en B también es la misma en C. Entonces, en vez de utilizar los datos que puedan estar de repente por encima del punto C, vas a utilizar los de B convenientemente porque justamente eso te va a ayudar a poder calcular la presión absoluta en el punto A. Entonces, bueno, el puntito está un poquito arriba, discúlpenme de verdad, espero que sí se comprenda, pero imaginemos que el puntito esté aquí, ¿sí? El puntito va a estar en esta línea de referencia, recuerden la línea de referencia que les mencioné. Entonces, tú vas a analizar todo fluido que esté encima de este punto de referencia, ¿sí? Tú vas a analizar todo eso y te vas a dar cuenta que tienes una columna de mercurio y también tienes el sistema que está abierto.
Y te acuerdas que te comenté que tienes que tener presente la presión barométrica o también atmosférica, entonces esa es la que también vas a agregar para ese punto B que necesitas para obtener el valor de toda esa presión relativa, que justamente es la que necesitamos para saber la absoluta. Y por el lado del punto B, puedes visualizar que por encima de este punto, recuerda que, imagina que el puntero láser es el puntito, ¿no? B, imagínalo, ¿sí? Entonces tienes que ver todo fluido que esté por encima de ese punto. En este caso sería el agua y el aceite. Sí, y obviamente la presión en A, que justamente es la que necesitas calcular. Entonces, vamos a simplemente hacer un análisis en base al principio de la presión hidrostática, donde hay equilibrio de presiones. Como ya te lo expliqué anteriormente, va a ser la presión en C igual en D. Acá coloqué justamente en una misma línea de referencia las presiones son iguales, ¿cierto? Porque siempre está la misma columna de agua. Bueno, en este caso que es el fluido agua, ¿sí? Y tú sabes que la densidad de agua en cualquier recipiente es la misma, ¿sí? Entonces, la presión en C es igual a la presión en D, y la presión en C, recuerdas que dijimos que era la presión en A, más la presión del aceite ejercida por el fluido del aceite, más la presión ejercida por la columna de agua, que es igual a la presión en D, que justamente es la presión atmosférica, ya que el sistema está abierto, más la presión de la pequeña columna de mercurio que te indica el problema. Vas a hacer un despeje nada más de estas variables porque justamente tú necesitas la presión A y justamente vas a agrupar convenientemente, ¿sí? Tú ya sabes que la presión atmosférica es un dato que debes conocer y que debes recordar siempre, que justamente es 101.300 pascales, o si quieres expresarlos en kilopascales, sabes que lo divides entre 1000, ¿sí? Y luego la presión del mercurio, tú ya sabes que para calcular la presión hidrostática hay diversas maneras. La que estoy utilizando en este caso es justamente la fórmula conocida como el peso específico del fluido por la altura, porque también podrías hacer que, bueno, tú sabes que el peso específico sabes cómo se calcula, ¿no? Que es la densidad del fluido por la gravedad. Lo podrías cambiar así en ese caso si es que se te fuera más sencillo de realizar. Sí, pero a manera práctica lo coloqué así. Y luego por el otro lado es la misma dinámica, solamente que va a cambiar el tema del fluido, ¿cierto? Y te va a salir una presión en el punto A de 100.930. Imagino que no hay dudas, ¿verdad? ¿O sí? No lo sé. No puedo ver el chat. Claro que sí. Sí, Mayrita, Claro que sí. indican que pases, que le muestres la pregunta, dice, ¿no? Sí, sí, ya está. Esa es la pregunta, chicos. La presión en A. Nos piden la presión en A. Gracias, Pirita. ¿Todo claro? Mario. Mario era, ¿cierto? Puedo abrir el chat. El D está en la línea C, ¿no? Sí, sí. Sí, Tony, solamente, más que todo, porque quería colocar las letritas ahí para que vean. Siempre recuerden ponerle unos puntitos, trazar la línea de referencia y colocar los puntos, y ustedes identifiquen en dónde va a ser más sencillo el análisis porque tienes una mayor cantidad de datos que te va a ayudar a calcular tu presión en ese punto. ¿Sí? Ya, genial. Listo. Voy a continuar con el siguiente problema. Uy, perdónenme, me olvidé de borrar ese PPT, discúlpeme, un lapsus, discúlpeme. Es un problema de taller de hidráulica, discúlpeme. Exacto, sí, el peso específico del aceite tienes que buscarlo, es 0.92, creo. No quiero retroceder, disculpen, no quiero retroceder, no quiero que vean la anterior diapo. Sí, en realidad, como ustedes saben, como mencionó Piero, ustedes tienen la data, pues no tienen su formulario. Es súper sencillo, en realidad creo que sí se los han brindado de dato, así que no se preocupen.
Es más, también podrías buscar, como les dije, si les parece más fácil esa fórmula del peso específico por altura, bacán. Si es que no, utiliza la que es densidad por gravedad. Te va a salir lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Y si es que no te sale lo mismo, es prácticamente un aproximado, nada más, ¿sí? La diferencia va a ser los decimales, nada más, ¿no? La solución. La solución de qué, Marjorie, de este problema. Ah, recién lo voy a empezar a explicar, si es que te refieres a este problema. ¿O te refieres al problema anterior que ya terminé de explicar? No comprendo. Ah, creo que se refiere a la PPT que era de Hydra. Ah, no, ese, disculpe, no. ¿Del otro? No, ya acabó, sí, nos pedían la presión en A. Nos pedían la presión en A, que simplemente era un despeje de presiones que te iba a ayudar a calcular la presión en A. ¿Sí? Así es ¿Sí está fluido, bien? chicos. Lo retrocedo. Sin querer, ya lo acaban el problema ya, como jugando. Sí, acabó. Súper corto, la verdad. Súper corto. Y directo de aplicar. Ujú. ¿Todo claro? Sí, ¿verdad? Ya, bacán. Un pequeño ejercicio para animarlos, pues, ¿no? Para subirles los ánimos, tranquilos. Va a venir sencillo mañana, no se preocupen. Así va a venir, no se preocupen. Eh, un poco de motivación para su examen de mañana. Ok, ya, este problema sí, definitivamente que es súper más complicado. No se me vayan a asustar, por favor. Ah, ya, ¿cómo sé? Soy una bruja, chicos, no sé por qué siempre me liga. Eh, no se preocupen, van a responder todos. Este problema sí es un poquito, no es complicado, ¿sí? Solamente hay que analizar bastante. Recuerda, la física es muy importante, te va a ayudar para la vida. De verdad te va a ayudar. Y también tu geometría, definitivamente. No puedes olvidarte nada de la geometría que te enseñaron en el cole. Por favor, eso sí, es como, no sé, de verdad, es como el Padre Nuestro, ¿ya? Ustedes, futuros ingenieros, futuros del país, ¿sí? Entonces, este es el problema 5 del taller que hemos preparado. Está en el parcial del ciclo 2018-2. Y bueno, el problema tiene el siguiente enunciado. Dice que el agua canalizada es retenida por la placa de 2.5 metros, articulada en el punto A. Espero que puedan ver un poco bien el gráfico. Discúlpenme de verdad, de repente que no lo haya podido dibujar para ustedes, un poco pesadito, pero sí se ve bien. Ese es el punto A, sí, donde está el láser. Nos menciona que está articulado y tenemos una placa que tiene una dimensión de 2.5 metros, ¿sí? Está el punto A, que es el punto articulado, y asimismo el inicio de la placa, y el punto B, que es el final. Si la compuerta está diseñada para abrirse cuando la altura del agua es 0.8 metros, tal como se muestra en la figura, ¿cuál debe ser el peso de la placa en Newton? El ancho al papel. Solamente te dan ese dato que dice normal al papel para que, es un metro, pues, ¿no? Sencillo, ¿no? Un metro nada más. Como pueden ver en el gráfico, ¿no? Que extraje de ese parcial, el chico ya había trazado el peso, que estoy segurísima que ustedes saben muy bien que siempre el peso está en el centroide de cualquier tipo de figura, ¿no? Siempre está en su centro de gravedad, ¿sí? Y ese normalmente es el punto. Nos dan más o menos unas distancias, ¿no? Se dan cuenta que nos dividen la distancia de 2.5 hasta este punto, justamente, es 2 metros y el resto es 0.5. ¿Sí? Entonces, y también nos dan este dato, ¿no? Se pueden dar cuenta que acá hay una parte inclinada, ¿no? De la base y hace 30 grados con la vertical. Es un dato importante que estoy segura que te va a ayudar a conocer posteriormente distancias y también fuerzas que se van a aplicar, ¿no? Entonces, como puedes ver, acá el primer análisis que tienes que, aparte de identificar dónde está tu peso, es también ver dónde está ubicada la fuerza que está aplicando el fluido a esta placa. Porque tú sabes que cuando ya está en 0.8, este sistema está diseñado para abrirse. Entonces, tú no quieres que esta agua justamente se te escape, pues, ¿no? Entonces, tienes que compensarlo con otra fuerza.
que justamente esta fuerza es la del fluido, ¿sí? Entonces vamos a averiguar, tú sabes que esa fuerza no la conoces porque justamente depende, ¿no?, de las características del fluido y de qué manera está actuando sobre esta placa, de qué manera está ejerciendo presión sobre esta placa. Entonces, es una figura inclinada y yo estoy segura que tú recuerdas por tus clases de que la fuerza de este fluido es igual a, ustedes sí saben, ¿verdad? Sí recuerdan las fórmulas, ¿cierto? ¿A qué es igual la presión? Fuerza sobre área, ¿cierto? Eso sí lo conocen todos. Entonces, si yo necesito la fuerza del fluido, ¿qué tengo que hacer? Despejar nada más, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual la fuerza? Presión por área, ¿cierto? Súper sencillo, ¿verdad? No se compliquen, no piensen, pucha, nunca me enseñaron cómo hallar la fuerza del fluido. ¿Cómo es la fuerza del fluido? No lo tengo, tranquilo. Recuerda la fórmula inicial, básica de todo esto, que es presión igual a fuerza sobre área. Y así vas a poder calcular la fuerza de este fluido. ¿Sí? Entonces, justamente es esta fuerza, ¿sí? Es esa fuerza que está más o menos de manera representativa que va justamente a condensar acá el sistema, ¿sí? Tú sabes que toda esa fuerza está viniendo así, en esta dirección está atacando y va a más o menos a representarse de una manera inclinada, ¿sí? Porque justamente queremos que este sistema se compense, ¿sí? Porque tú sabes que esta placa, una vez que el sistema llegue a 0.8 se va a abrir y la placa está inclinada y se va a elevar, ¿cierto? Entonces la idea es compensar con una fuerza contraria, ¿cierto? Entonces como la fuerza que tiene que ejercer es hacia acá, hacia este sentido, inclinada, tienes que aplicar una fuerza así, ¿sí? Entonces, para que así tu sistema obviamente esté en equilibrio, ¿sí? Espero que se haya comprendido hasta ahí. Justamente los que les expliqué también se los pongo acá a manera de teoría para que lo recuerden, que la fuerza es igual a presión por área, ¿sí? La fuerza es perpendicular a la superficie. Recuerda esto, es muy importante para que puedas comprender lo que viene después. Que justamente es la línea de acción de la fuerza resultante, que es el centro de gravedad, ¿sí? Entonces, esa fuerza que justamente estamos acá diagramando para este diagrama de cuerpo libre, ¿no?, que tenemos de la placa, tú no sabes a qué distancia se encuentra, ¿cierto? Pero sí conoces el centro de gravedad de tu placa y asimismo el centro de gravedad de este sistema, ¿no? O sea, hay dos centros de gravedades, ¿sí? Quiero que sepas que hay un centro de gravedad como tal, en el centro, pero hay otro sistema donde tú no estás seguro dónde aplicar justamente esta fuerza. Entonces, pero sí sabes que es proporcional a una distancia X, ¿sí? Ahora te voy a explicar por qué es 1,25, ¿sí? Para que lo tomes en cuenta. Quiero que sepas que es en función a este valor, porque justamente, no sé si recuerdas el ángulo de 30 grados que nos daban al inicio. Voy a volver al gráfico anterior. Este ángulo te va a ayudar a saber cómo es que el fluido acá está atacando. Creo que acá puedo dibujar, ¿cierto? Para que se me haga un poco más sencillo la explicación. Me puedan comprender. Uy. Puedo dibujar. Siento que me van a entender. Ya, genial. Sí. Ya, ok. Esta es la fuerza, ¿sí? La fuerza F, que justamente está en el siguiente diapositiva, y siendo que el fluido está justamente atacando a todo este espacio de superficie de la placa, ¿sí? Toma en cuenta ello, ¿sí, por favor? El fluido solamente está haciendo en contacto con esta porción de la placa. Entonces, tú tienes que dibujar más o menos la dirección del fluido que está atacando esta porción, ¿sí? Entonces, aquí tú vas a diagramar un pequeño triángulo que se está formando con la vertical y también con la horizontal, y vas a analizar más o menos la distancia, el brazo, desde el punto A hacia tu fuerza F que tú no conoces, ¿sí?
Pero tú sabes que en el centro de esta placa está justamente el peso, ¿verdad? Está el peso. Lo trazas y está tu peso. Y tú sabes que el peso está justamente, ¿te acuerdas que te comenté, en la mitad del cuerpo normalmente? Y tú sabes cuánto es toda la longitud total de la placa AB. Entonces tú conoces esta distancia del punto A hasta más o menos la distancia donde está diagramado tu peso, que sería la mitad de 2.5, ¿verdad? Porque toda la longitud de la placa es 2.5. Entonces, esta distancia, ¿cuánto sería? 2.5 entre 2, ¿verdad? Entonces, ese valor es 1.25, que justamente está en los siguientes, en el gráfico que les mostré posteriormente, que quería explicarles un mejor análisis. Genial, bacán. Gracias, Brando, gracias, Alessandrita. Entonces, justamente esta distancia de 1.25 te va a ayudar para que tú sepas más o menos en qué distancia está ubicado ese valor de la fuerza F que va a compensar el sistema. Siendo que te das cuenta que más o menos es una proporción en función a 1.25, ¿verdad? A partir de el centroide de esta placa, el centro de gravedad, con respecto a un punto cualquiera de la placa, ¿sí? Que lo puedes dibujar en cualquier punto, ¿sí? Entonces, es el centro de la placa, centro de gravedad, centro de placa, y es una distancia que no conoces, pero tú sabes que es una diferencia entre estas dos, ¿cierto? Porque no es algo que no conoces si es algo no fijo y que siempre va a estar en constante movimiento porque esta fuerza está aplicada en este punto. Entonces va a ser una diferencia, como nosotros normalmente conocemos como una incertidumbre entre estos dos valores que no conocemos. ¿Sí? Entonces va a estar en función de 1.25 respecto a una diferencia de distancias entre el centro de gravedad y el centro de la placa. Es por eso que acá, si te das cuenta, dice 1.25 por la distancia, bueno, en este caso, ¿no? Una distancia X o Y, como tú quieras llamarle, del centro de la placa menos el centro de gravedad. ¿Sí? ¿Por qué primero el centro de la placa? Porque justamente el punto está después. ¿Quién sería mayor? El centro de la placa, ¿cierto? Porque el centro de gravedad está antes. Entonces tú sabes que las longitudes son siempre positivas. Entonces es por eso que primero es esta menos la del centro de gravedad. ¿Sí? Un poco pesadito el análisis, ¿cierto? Bueno, es una proporción, aún no conocemos el valor de este brazo, porque es algo que vamos a descubrir justamente a partir de los demás análisis que nos han enseñado en cuanto a fuerzas aplicadas en superficies inclinadas. ¿Sí? Bueno, otro punto importante que tienes que conocer también en este análisis, recuerda que todo el fluido está así. Recuerda, esta es la fuercita, y acá está el fluido, pues, ¿no? Acá está el fluido. El fluido está acá. Como lo puedes ver en la anterior diapo, acá está hasta cierto, ¿no? Hasta más o menos más por acá, ¿no? Más o menos, ¿no? Me he pasado un poquito, discúlpenme. Más o menos a esa distancia, ¿sí? Según el gráfico anterior. Entonces, si te das cuenta, acá se forma una especie de triángulo, ¿verdad? Una especie de triángulo rectángulo. Gracias al fluido. Anteriormente he mostrado. No sé qué están escribiendo en el chat. No, a ver, no, a ver, al final respondo esa consulta, Tony. Este fluido está formando justamente un triángulo rectángulo y justamente recuerdas que el sistema se va a activar cuando esta distancia sea 0.8. Entonces, acá hay distancias que tú conoces, ¿cierto? Porque si recuerdas, este es el final de la placa, y más o menos en ese punto F, acá tú tienes el ángulo de 30 grados, ¿sí? 30 grados. Entonces, tú trazas una horizontal, bueno, perdónenme, está muy abajo, era acá.
Trazas tu horizontal, acá está el ángulo de 90 grados, y este ángulo es 60 grados, ¿verdad? Y por paralelas, por tu geometría, este grado de acá, este gradito, también es 60 grados. ¿Sí? Eso es por líneas paralelas. ¿Sí? Entonces, como esto es 0.8, tú ya sabes cuánto vale este valor, esta distancia, y también sabes cuánto vale esta distancia acá. Entonces, a 60 grados se le opone 0.8, ¿verdad? Porque eso es dato del problema. Y a 30 grados, tú ya te acuerdas de los triángulos notables, esto es como un K, esto es igual a K raíz de, sobre la raíz, no, K raíz de 3, discúlpame, y esto es igual a 2K, ¿cierto? Entonces, ya sabes cuál es el valor de tu constante, entonces ahora a esto tienes que, obviamente, multiplicarlo por la raíz de 3, ¿no? Bueno, te dan esto, ¿no? En realidad este es el dato, ¿sí? Ese es el dato, esto lo iguales a esto, tú sabes que el K es 0.8 entre raíz de 3, entonces este lado es 0.8 entre raíz de 3, y esto es el doble de este lado de acá, de tu cateto. Entonces es 1.6 entre raíz de 3. Entonces, como recuerdas, esas son distancias importantes que tienes que conocer para el siguiente paso del problema. La fuerza es igual a presión por área. Entonces vamos a calcular el valor de esta fuerza, porque sí podemos calcularla porque justamente depende del fluido, ¿sí? Depende del fluido. Entonces, Mayra, ¿cómo lo calculo? Tú recuerdas bien cuál es cómo es calcular la presión, tú ya sabes que es peso específico por la altura, ¿no? En este caso sería el centro de gravedad del fluido por el área. El peso específico del agua es 9.810 newtons por metro cúbico, discúlpame. Y el centroide justamente de esta alturita es 0.4, ¿sí? Es la mitad justamente del fluido que forma justamente con la vertical, ¿sí? Es la mitad. ¿Por qué es la mitad? Porque justamente, bueno, tú sabes que el fluido está actuando así, entonces más o menos es una especie de rectángulo, entonces más o menos está tomando la mitad de esta distancia, que es 0.8, ¿sí? Entonces sería igual a 0.4. Y luego por el área justamente que también, ¿no? Bueno, he exagerado un poco con el fluido, porque el fluido es este. Entonces, el área es justamente 1.6, que sería esto, por el ancho, ¿cierto? Porque justamente es el ancho de la placa, que justamente es, porque esta área es el área de la superficie a la cual está actuando, ¿sí? Entonces tú sabes que la superficie es la placa, ¿sí? Entonces la placa tiene un ancho de 1 metro, ¿sí? ¿Recuerdas el problema? 1 metro de ancho de la placa, entonces sería 1.6 entre raíz de 3 por 1 metro, ¿sí? Entonces haces tus cálculos y la fuerza es 3.624.84 newtons. Ese es el valor de tu fuerza hidrostática del fluido que va justamente a actuar sobre la placa AB. Y este valor lo necesitas justamente para luego poder calcular el peso de tu placa, ¿sí? El área proyectada. El área proyectada, pero si te das cuenta, el área proyectada justamente es eso, pues, ¿no? Porque, o sea, el fluido está afectando en toda esta superficie y justamente es un ancho por largo, ¿sí? Entonces, porque esto es una línea, ¿sí? O sea, por así decirlo, en planta más o menos por llamarlo así, la visión que tenemos ahorita, esto es en planta y tú ves una línea, no estás viendo una superficie. Entonces, imagínate el 3D y justamente esa superficie tiene un ancho, que justamente no lo ves en ese gráfico. Entonces, ese ancho es justamente el ancho de la placa, que es 1 metro. Y va a ser 1.6 sobre raíz de 3 por justamente ese metro de longitud. ¿Sí? Porque justamente acá en esta visión tú no la ves. La F es la fuerza que justamente se necesita para compensar el sistema.
justamente de este sistema compuerta, que es una fuerza que se está obteniendo a partir del fluido. Ajá, exacto, exacto. F es el centro de presión, exactamente, así es. La altura está comprendida entre el centro de gravedad y el nivel de superficie. Sí, el centro de gravedad y el nivel de superficie no, porque justamente expliqué en el anterior paso de que es a partir de, bueno, es una distancia aproximadamente proporcional a la longitud que tienes acá inclinada. No sabes en qué distancia está porque justamente como mencionas, ¿no? Es un centro de presiones, pero tú no sabes en qué punto se encuentra ubicado. Entonces, es respecto al centro de gravedad de la placa respecto a un centro de presiones, ¿no? Un centro de presiones que no conoces, ¿no? Que no sabes dónde está ubicado. Y que justamente es una diferencia de estos dos, ¿no? Es una distancia que no conoces, pero definitivamente es una diferencia entre ambas, porque no va a estar encima del centro de gravedad, ¿no? Es una diferencia de estas distancias. El centro de presiones con el centro de gravedad. Sí, sí está claro ahí. Sí, está más claro creo ahora. ¿Sí? Ya, genial. Ya, bacán. Quiero, los chicos, pues. Ya, perfecto. Entonces continúo. Bueno, ahora justamente necesitamos saber cuál es esa distancia, pues, ¿no? Claro que sí. Necesitamos calcular esa diferencia de la distancia del centro de presiones con el centro de gravedad, ¿sí? Necesitamos saber esa diferencia de distancias. Y que justamente está en función de la inercia, ¿no? Estoy segura de que recuerdan. Ya, listo. Ah. Entonces, este centroide, por así decirlo, ¿no? Por así llamarlo, del centro de presiones, va a ser igual a una distancia del centro de gravedad, justamente, como les explicaba, más una inercia sobre el área por el centro de gravedad, ¿sí? Entonces, disculpen, está un poco bajito, era para colocarlo al costadito. Vamos a calcularla. Recuerda que el y de g es 0.8 entre raíz de 3, ya lo habíamos calculado. Por eso es que hicimos el análisis de ese pequeño triángulo, porque justamente esa es la distancia del centro de gravedad, ¿sí? Entonces, vamos a despejar simplemente el centro de presión, el y del centro de presiones, el brazo del centro de presiones, o distancia en y, menos la distancia en el eje y del centro de gravedad. ¿Sí? Porque justamente esa es la incógnita que necesitamos conocer. Y que justamente nos va a ayudar para conocer el brazo de la fuerza del centro de presiones, que está trabajando el fluido sobre la placa. Vas a reemplazar el valor, el cálculo de la inercia, que justamente respecto al eje X o Y tiene esta misma nomenclatura que es base por altura al cubo entre 12. En este caso, tu base es de 1 metro, ¿sí? Recuerda esa vista en 3D, porque justamente necesitas ese ancho es justamente esa base, ¿no? Y tu altura justamente es 1.6 sobre raíz de 3, porque justamente es sobre toda esa línea, ¿no? De fluido que está afectando a esa parte de la placa, ¿sí? Esta es tu altura, por así decirlo. Si te imaginas el 2D, bueno, imagínate un 3D, ¿no? De esta placa, ¿no? Y vas a ver que justamente este es 1 metro, que era el ancho. Perdóname, este es el ancho, discúlpame, que es así, pues, ¿no? Y este es 1.6, raíz de 3. Es por eso que el 1.6 sobre raíz de 3 está elevado al cubo, porque esta es la altura
Este está actuando como la altura y esta es tu base. ¿Sí? Esa es la otra vista que no se ve, por así decirlo, en esta vista en planta. ¿Sí? Esa es la inercia justamente de esta pequeña porción que justamente es afectada por el fluido, ¿no? Que en realidad es el fluido, pues, ¿no? Justamente como se comentó, es una proyección, pero es, por así decirlo, la misma forma de la placa, ¿no? Solamente que es el fluido en realidad, ¿sí? El área, que ya sabes que es base por altura porque es un rectángulo, que es 1.6 entre raíz de 3 por la altura, que es 1, y por el y de g justamente que ya lo habíamos calculado, que era 0.8 entre raíz de 3. Y justamente haciendo tus cálculos con tu calculadora, valga la redundancia, te va a salir un valor de 0.154, el cual vas a poder calcular ya en esta expresión y vas a poder conocer el brazo de esta fuerza de centro de presión. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Recuerda, esta es la porción de placa que justamente se analiza porque es la porción de fluido que está afectando en esa porción de placa. Ya, genial. Perfecto. Continuamos. Entonces, está prácticamente ya el problema casi terminado. ¿Por qué? Porque justamente te dicen que en el punto A está articulado el sistema, entonces tú puedes aplicar el principio, ¿no? Que justamente es una de, bueno, es una de las leyes de la física que tenemos, ¿no? Que conocemos, que en un punto articulado la sumatoria de momentos es igual a 0, ¿verdad? Entonces, todas las fuerzas que justamente están aplicando en ese sistema, ya sabes que la sumatoria de fuerzas en el sentido horario es igual a la sumatoria de fuerzas en el sentido antihorario. O si no, en todo caso esto, ¿no? Entonces, solamente tenemos dos fuerzas. La primera de ellas es el peso, que tú ya sabes que actúa en el centro de gravedad de la superficie en la cual está justamente trabajando. Y también tenemos la fuerza del centro de presiones, ¿no? Que ya conocemos su brazo a partir de el inciso anterior que hemos calculado. Entonces tú sabes que esta fuerza está trabajando en sentido horario, ¿verdad? Está trabajando en este sentido, porque simplemente te invito a que esta fuerza hagas que siga siguiendo su tramo, y sea uno que está yendo en este sentido, ¿verdad? Y ese es el sentido horario, ¿sí? Si uno que está yendo para abajo, imagina que sigue trabajando hacia abajo, pero hazla girar respecto a este punto. Si la haces girar, estás girando en este sentido. Entonces, ese es el sentido horario. Y en cambio, lo que pasa con la fuerza F es todo lo contrario. Si la haces girar respecto al punto A en este sentido, está girando de esta manera, ¿cierto? Entonces, ese es el sentido antihorario. Entonces, tú ya sabes que las fuerzas en sentido horario tienen un signo negativo, y en este caso sería la fuerza por la distancia, ¿sí? En este caso es la fuerza que es el peso por su brazo de palanca, ¿cierto? Que normalmente conocemos así a la distancia. Entonces tú sabes que el brazo de palanca sería esta distancia de acá, ¿verdad? Respecto al punto A. Esta sería la distancia, una distancia X, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdas que la longitud de la placa es 2.5? ¿Sí? ¿Recuerdas? Y te acuerdas que esto está actuando en el centro de gravedad de la placa, entonces esto es 1.25. Y te acuerdas que el problema te decía que respecto a la vertical, acá se forma un ángulo de 30 grados. Sí, ¿verdad? Entonces, por paralelas, este grado de acá también es 30, ¿verdad? Todo por geometría, la fabulosa geometría que tenemos. Entonces, si es 30 y este lado es 1.25, ¿a qué se le pone K? La mitad, ¿cierto? ¿Verdad?
¿Verdad, chicos? ¿Están ahí? Espero que sí. Espero que sí. Espero que no se hayan perdido en el análisis. Más bien, creo que acá he tenido un pequeño error y les he puesto el otro brazo, la otra distancia. Es que se han dado cuenta. Me confundió, un error de tipeo, discúlpenme, la verdad. Porque el brazo es el de acá, ¿sí? Era 30, ¿no? No creo que era, no era 60, era 30. Sí, era 30. Sí, sí, me confundí ahí. Les puse la otra distancia. Y es el otro brazo. Entonces, es en realidad el brazo, pues no de acá, que justamente es la mitad de 1.25, que es simplemente 0.625, ¿sí? Esto está cerrado, discúlpenme. En realidad solamente es 0.625, ¿sí? Y bueno, gracias al inciso anterior, ya sabemos cuánto es el brazo de palanca de la fuerza F, que es 1.25 por 0.154. Y lo reemplazamos y todo es igual a 0, y el peso definitivamente no va a salir ese valor, va a salir otro valor, porque justamente cogí el otro brazo, ¿no? Y va a salir un valor de 1116.45 minutos. Sí, discúlpenme, eso está mal porque aquí coloqué el otro brazo en realidad, ¿sí? ¿Sí se comprendió el análisis? Ya saben, eso está mal. ¿Todo bien? Ya se acabó el problema. Pueden respirar, pueden respirar. ¿Todo bien con el problema? ¿Se comprendió? Un poco complicado de repente, no se asusten. Pero lo más probable es que puede ser que venga así un problema así el día de mañana. Lo más probable. Así que traten de practicarlo de nuevo. Se los vamos a proporcionar, obviamente, corregido este problema. Discúlpeme, me emocioné porque lo había comprendido y coloqué el otro brazo. Porque sí, es todo difícil de comprender. Y coloqué el otro brazo. ¿Pero todo bien? Por favor, díganme algo más. Me estoy asustando. Muy difícil el problema de repente. No debí escoger este problema. Bueno, voy a suponer que está bien, que se ha comprendido, porque tengo 9 minutos, bueno, tengo 8 minutos para terminar el siguiente problema. Entonces, todo está claro, ¿cierto? Ya, al revés lo puse, pues mira, acá, miren, al revés le he puesto el valor más bonito. Ya, bueno, y acá le puse 1.5, ahora es 1.25. Ya no importa. Ya, bueno, ya luego se los corrijo y se los paso, no se preocupen. Entonces, ya. Vamos a ver el siguiente problema, que es el último en realidad del taller. Es también, no, este problema es del ciclo pasado, del año pasado nada más, vino en el parcial. El enunciado es el siguiente: un fluido newtoniano con densidad relativa de 0.92 y viscosidad cinemática de 4 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado por segundo, fluye por una superficie fija. Durante el movimiento se produce un perfil de velocidad cúbica, tal como se muestra en la figura, donde U(S) es velocidad máxima. Entonces nos piden determinar lo siguiente. En el primer inciso nos dice que la magnitud y dirección del esfuerzo de corte sobre de la placa en H medios y 3/4 de H. En el punto B, graficar la distribución del esfuerzo de corte, indicando su valor máximo y mínimo. Y por último, cómo se vería afectado el perfil de velocidad y esfuerzo si se produce un cambio de temperatura del fluido. Entonces, como pueden ver en el gráfico, nos proporcionan cómo es este movimiento de este fluido y nos dan justamente la función, ¿no? Que justamente representa el recorrido del fluido newtoniano.
Como pueden ver, es una función cúbica, está en función justamente de un valor y en función de h, ¿no? Que justamente, según el gráfico, el h aparentemente es el valor máximo, ¿sí? Recuerden, el gráfico es muy importante y, bueno, podéis ver que el fluido está actuando de esta manera, ¿no? Afectando así. Ese es su recorrido. Entonces, para el primer inciso que dice la magnitud y dirección del esfuerzo de corte sobre la placa en los puntos H medios y 3/4 de H, entonces más o menos aquí dibujé la altura de H medios porque tú ya sabes que todo es H y esto es 3/4 de H medios porque está un poquito más arriba definitivamente. Entonces quiero que recuerdes esta fórmula del esfuerzo de corte que tú ya sabes que es la viscosidad cinemática por la derivada de la velocidad sobre la derivada de Y, ¿no? Respecto a una variable Y, que justamente es el movimiento del fluido, ¿no? Respecto a ese eje. Entonces, de dato, recuerdas que nos daban la densidad relativa, que es 0.92, y también la viscosidad cinemática. Entonces, está súper sencillo de reemplazar aquí, ¿verdad? Pero antes vamos a saber que la viscosidad cinemática, perdón, me estoy confundiendo de términos, esa es la viscosidad dinámica, si no me equivoco, que justamente está en función de la otra viscosidad que te dan de datos, ¿sí? Perdónenme. Cinemática y la otra es dinámica. Entonces, tú sabes que es densidad por la viscosidad justamente cinemática. Esta es la dinámica. Perdón. Entonces, 4 por 10 a la menos 4 por justamente la densidad, pero tú no tienes la densidad del fluido, pero te dan la densidad relativa, que sabes que es la densidad del agua por la densidad relativa. Entonces, 0.92 por 1000, y la viscosidad justamente te sale 0.368 kilogramos por segundos por metro cuadrado. Sí, este valor te va a ayudar para reemplazarlo en tu ecuación y tener una función. Luego, a partir de la función de la gráfica del fluido newtoniano, tú vas a despejar convenientemente la velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a despejar la velocidad, la velocidad en cualquier punto respecto a la velocidad máxima, que es U sub S, que está también en función del Y y la altura. Entonces, lo despejamos de esta manera porque simplemente vamos a pasar este término a multiplicar al otro miembro y vas a derivar respecto a la variable Y para que se te pueda hacer un poco más sencillo el cálculo de este recorrido del fluido newtoniano. Porque justamente, ¿por qué lo derivas? Porque justamente, si te das cuenta, esta es la función, la ecuación del esfuerzo de corte está en función de la derivada de la velocidad respecto a una variable. Entonces lo que tú necesitas justamente es esta derivada. Discúlpenme si de repente está un poco confuso. Esta es la fórmula general. Esta es la velocidad, pero acá la velocidad, según el gráfico, lo representan con un U. Pero recuerda que es lo mismo, ¿sí? Porque estamos hablando de velocidad, ¿sí? Solamente que según el gráfico te lo están mostrando con U, ¿sí? Solamente que según la fórmula general te lo ponen como un V. Bueno, es un V así como que con su detallito, ¿no? Pero es la velocidad, ¿sí? Del fluido. Entonces, tienes esta función que justamente acabas de derivar y que está quedando de esta manera, ¿no? Porque acciona que tú derivas este término de acá respecto a la variable Y. Entonces, la derivada de todo esto es la derivada de lo de adentro, ¿sí? Porque esto es como una constante, ¿sí? Esto es como un número cualquiera. Y esto definitivamente no va a afectar cuando hagas la derivada de este término. Entonces, como es una resta, puedes derivar cada parte de la operación que estás haciendo. Y respecto a la variable Y, se va a ir, ¿verdad? Porque tiene el elevado a la 1 este Y, entonces ese Y se va. Y te queda 3 medios de H. Menos este 3 obviamente baja y se reduce en 1 el exponente. Entonces es por eso que es 3 por y al cuadrado sobre 2 por h al cubo. ¿Sí? Es por eso que queda esta expresión de acá. Una vez ya derivado
respecto a la variable y. ¿Sí? Espero que quede claro. Yo tuve una ligera confusión, se los menciono porque de repente algunos pensarán, si es que se les ha ocurrido, que de repente esta velocidad máxima de repente también está en función de alguna variable, ¿no? Pero no te lo mencionan, así que puedes suponer que es un número, ¿no? Es un número cualquiera. Entonces, si es un número, está actuando como un coeficiente nada más, ¿no? Entonces, no interviene dentro de la derivación, así que no te preocupes, no te angusties. Simplemente es derivar todo lo que tienes adentro del paréntesis, ¿sí? Así se hace más sencillo la operación, porque si no, imagínate tener derivada de la velocidad máxima respecto a la variable y no tienes este valor, ¿no? De repente podrías decir que es h. Puede ser, porque como está tendiendo al valor máximo, porque tú sabes que es la velocidad máxima, esto representa la velocidad máxima, entonces podrías decir que es igual a h. Pero bueno, sería cuestión de que te lo indiquen en el precisamente puedas reemplazarlo por ese valor. Entonces reemplazas en h medios porque justamente es lo que te piden. Entonces simplemente cambias el h por h medios, ¿sí? Entonces, en este caso, no, perdóname, el y en h medios, discúlpame, porque todo es respecto a la variable y. ¿Sí? Entonces el y lo cambias por h medios y la derivada, ¿no?, de la velocidad respecto a la variable y en el punto h medios, que justamente va a ser el esfuerzo de corte, va a ser 9/8 de la velocidad máxima que está representada por la letra U sub S sobre h. ¿Sí? Lo operas esto y es lo que te va a hacer. Bueno, este es U sub S. Y lo mismo sucede para el punto 3/4 de h. Discúlpenme, acá se me olvidó cambiarlo, 3/4 de h. Y obviamente al operar te va a salir 21 veces la velocidad máxima sobre 32 veces h. La operación así está bien, está correcta, acá solamente había un pequeño error de tipeo. ¿Sí? Lo puedes verificar y te va a salir estos dos valores. Pero bueno, no solamente necesitas saber la magnitud, sino que también necesitas saber la dirección de este esfuerzo de corte. Y como te das cuenta, ambas son positivas, ¿sí? Entonces, como ambas son positivas, definitivamente están en dirección a la derecha. Pero esta es una derivada simplemente de la velocidad, discúlpame, ¿sí? Que esto lo vas a reemplazar en la función de acá, porque recuerdas que esto es velocidad, que era lo mismo. B es igual a U, solamente que en este caso el problema te dice que la velocidad está representada por la letra U. Entonces, lo vas a reemplazar acá, discúlpame, y lo vas a multiplicar justamente por el valor, ¿no?, de la viscosidad para poder saber recién cuánto es tu esfuerzo de corte, ¿sí? No te olvides de eso, discúlpame, me fui de frente ya al esfuerzo de corte. Entonces, cuando lo reemplaces, porque justamente tú ya sabes que es 0.368 por la derivada de la velocidad respecto a la derivada de y, en h medios vas a cambiar, ¿no?, definitivamente todo este valor por el valor que te salió al momento de reemplazar en el punto h medios, y vas a tener que el esfuerzo de corte es 0.414, en función de la velocidad máxima sobre una altura h, que no conocemos, pero que definitivamente sabemos que la magnitud es positiva porque no tenemos ningún símbolo negativo. Ese es para el caso de h medios, y solamente para el caso de 3h cuartos tendrías que cambiarlo por el valor que te sale en 3h cuartos, ¿no? La derivada de la velocidad respecto al valor de y. Que sería cambiarlo por 21 veces la velocidad máxima entre 32 veces el valor de h, y el esfuerzo de corte te saldría 0.2415, ¿sí? Y tiene la misma dirección porque ambos valores están saliendo positivos. En el inciso B te piden graficar la distribución del esfuerzo de corte, indicando su valor máximo y mínimo. Entonces, simplemente recuerdas la función general, que es el esfuerzo de corte, que es igual a U, que es la viscosidad dinámica, por la derivada de la velocidad entre la derivada de y. Reemplazas esto, que justamente lo hemos tenido del primer inciso, que es toda esta expresión, y este valor que ya lo hemos calculado gracias a los datos que nos daban inicialmente, y ya tenemos la función del esfuerzo de corte, ¿sí? Que está en función, obviamente, de muchísimas variables, pero tú sabes que hay un valor máximo y un valor mínimo.
Y ese valor máximo va a ser cuando el y sea 0 definitivamente, ¿sí? Y vas a reemplazarlo y te va a salir que tu esfuerzo de corte está en función de tu velocidad máxima entre el valor de h. Y el valor mínimo va a ser cuando y es igual a h. ¿Te das cuenta? Es algo indirectamente proporcional, ¿verdad? Cuando la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es mínimo. Y cuando tu velocidad es mínima, tu esfuerzo de corte es máximo. Y cuando reemplazas con y igual a h, el esfuerzo cortante es igual a 0. ¿Sí? Y el último inciso del problema, que es un poco de análisis, ¿no? Más que todo de fluidos, ¿no? Newtonianos, saber cuál es su comportamiento. Nos preguntan cómo se vería afectado el perfil de velocidad y esfuerzo si se produce un cambio de temperatura del fluido. Entonces, básicamente esta respuesta es, pues que se cambia la temperatura, cambia la densidad del fluido, ¿sí? Pero el perfil de la velocidad se mantendría, porque te acuerdas que definitivamente no está en función, ¿no? La temperatura no está en función de la velocidad del fluido. Pero el del esfuerzo sí se haría más ancho o delgado, dependiendo si la temperatura aumenta o baja. ¿Sí? Eso es todo para cerrar este último problema. No sé si existe alguna duda. Parece que todo quedó un poco más claro. Mientras se iba avanzando, se iba explicando. No sé. ¿Todo bien hasta este punto? Ha sido el último problema del taller. Bueno, eso es lo que escribí. Y nuestras redes sociales, ahí está el canal de YouTube. No se olviden suscribirse. ¿Todo bien, chicos? ¿No hay ninguna duda?